Bueno, esto es un video que busca explicar cómo se determina el azimut de una señal a partir de observaciones solares. Lo primero que tenemos que identificar es las horas en las cuales se puede hacer las observaciones al sol. Esas horas específicamente son entre 8 y 10 de la mañana y entre 2 y 4 de la tarde. Existe un espacio antes de las 8 de la mañana que por la extensión del medio de transmisión de las ondas de luz impiden poder hacer correcciones efectivas alrededor de las fórmulas de corrección por refracción. Eso ocurre antes de las 8 de la mañana y posterior de las 4 de la tarde. Entonces, este espacio que se encuentra antes de las 8 de la mañana y posterior a las 4 de la tarde no es recomendable hacer levantamientos, observaciones al sol. Entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, la dificultad se presenta en cuanto al ángulo vertical de observación, donde se encuentran dificultades de levantamiento de los equipos de topografía, y para poder hacer observaciones en estos espacios de tiempo se requieren algunos elementos adicionales a los equipos de topografía. Es importante reconocer algunas notas, por ejemplo, que el tiempo de observación entre observaciones al sol no puede sobrepasar los 3 minutos. Se deben de hacer por lo menos 3 observaciones dobles. Cuando hablamos de observaciones dobles es directa, le damos vuelta a campana al teodolito y obtenemos los datos de la segunda observación. Por lo tanto vamos a obtener 6 datos, tanto del ángulo horizontal como del ángulo vertical, para cada observación del sol. Si el azimut difiere en 3, es decir, si el ángulo del azimut difiere en 3 minutos, se debe desechar las observaciones. Cuando estamos observando de forma directa y forma inversa hablamos cuando hacemos el anteojo invertido, lo que buscamos es eliminar errores de índice, de colimación y el nivel de anteojo. La corrección de este mediámetro debe ser aplicada para determinar la ubicación central del sol. Existe una dificultad para poder determinar la posición central del sol debido al movimiento tan rápido que el sol muestra aparente alrededor de la Tierra. Entonces se hacen observaciones indirectas para poder determinar esa posición central. La altura del sol muestra un movimiento creciente si se hacen observaciones hacia el este, o sea en la mañana, y si se hacen observaciones hacia el oeste, el sol va a mostrar un movimiento decreciente en cuanto al ángulo vertical. Además, se debe utilizar un barómetro y un termómetro para determinar la temperatura y la presión atmosférica, datos útiles para poder hacer correcciones por refracción. El procedimiento es muy sencillo, procedimiento para hacer determinación del azimut. Lo primero que debemos de hacer es centrar el teodolito en el punto de observación, definir una señal, un punto que va a estar fijo, y en ese momento, cuando ya tenemos el punto de observación, vamos a nivelar el teodolito con mucho cuidado. Vamos a marcar ceros en el limbo, y en el momento que tenemos definida ya nuestra señal, vamos a soltar esos ceros del limbo y vamos a generar ángulos a favor de las manecillas del reloj. Lo que estamos obteniendo a partir de este procedimiento son ángulos horizontales y verticales, más no es el azimut, porque el azimut sale a partir de unas fórmulas y unos ejercicios que se van a hacer posteriormente. Se observa la señal, se sueltan los ceros y se generan ángulos a favor de las manecillas del reloj, con la intención de observar el sol. La primera observación que se hace al sol se debe hacer de manera tangencial en uno de los cuadrantes generados en el lente a partir de la retícula.
Si yo observo el Sol en este primer cuadrante, la segunda observación, cuando invierto el lente, tiene que hacerse en el cuadrante opuesto. ¿Qué son los datos que yo voy a recolectar en el momento que observo el Sol en la primera observación? Ángulo vertical, ángulo horizontal y la hora. Inmediatamente invierto el lente. Cuando hago la primera observación, invierto el lente, ubico la posición del Sol de igual manera en posición tangencial a la retícula, pero en el cuadrante opuesto. Y aquí vemos un gráfico donde si yo observé en este primer cuadrante, la segunda observación con el lente invertido la tengo que hacer en este cuadrante. Si la utilizo en este cuadrante, la primera observación, la segunda observación la hago acá. ¿Para qué? Para poder hacer correcciones y ubicar la posición central del Sol, que son fórmulas de semidiámetro. Cuando hago la observación invertida, vuelvo a tomar datos del ángulo vertical, el ángulo horizontal y la hora. Posterior a ello, vuelvo a tomar los ángulos, pero ahora la señal. Y en la señal ya no tomo el ángulo vertical, porque el ángulo vertical de la señal no se cambia. Y el ángulo horizontal es el que se toma a la hora de observar la señal y la hora. Al finalizar el procedimiento, solo tengo que repetir 3 veces, por lo menos. Entre más datos, mejor, porque van a obtenerse mejores resultados. Cuando ya finalizo nuestro procedimiento, lo que debemos de hacer es hacer un croquis donde aparezca el Sol, la señal y el norte astronómico aparente, ¿sí? Bueno, aquí nosotros vamos a observar lo que es la corrección por semidiámetro. La corrección por semidiámetro se utiliza en estas fórmulas, donde tengo z sub i, que es el ángulo vertical corregido por semidiámetro, y es z sub i observado, el ángulo vertical observado del Sol, más o menos el semidiámetro. El valor del semidiámetro es un valor angular que me permite identificar cuál es la distancia angularmente que hay del centro del Sol a la circunferencia del Sol. Ese valor lo puedo yo determinar en campo a partir de observaciones, 10 observaciones constantes del Sol, y saco mi promedio. Ahora bien, ¿a qué corresponde el valor positivo o negativo de estas fórmulas? Corresponde a los valores en la ubicación del cuadrante. Entonces lo que vemos nosotros es que la observación que se haga en este cuadrante superior derecho, el valor del signo para L va a ser negativo. Por lo tanto, si yo veo aquí el valor de L, este signo va a ser negativo para poder determinar la corrección por semidiámetro para el ángulo horizontal. Para el ángulo vertical, este signo será positivo. Por lo tanto, estas fórmulas los signos obedecen a la ubicación del cuadrante en el que yo estoy haciendo las observaciones. Entonces, si yo hago las observaciones en el cuadrante superior derecho, la segunda observación, que es la observación transitada o más o menos 180 o vuelta a campana, tiene que corresponder en este cuadrante, que la ubicación del Sol se hace de manera tangencial a la retícula, como habíamos conversado. Ahora bien, estos signos son los que yo tengo que respetar para utilizar estas fórmulas. Bueno, en este momento vamos a explicar lo que es la reflexión y refracción del Sol, que también se involucra dentro del proceso de determinar el azimut del Sol a partir de observaciones a un astro. El fenómeno de refracción y reflexión son leyes de la física óptica
Y aquí vemos el comportamiento de lo que es la reflexión. Ingresa un rayo de luz blanca, se proyecta a un medio de transmisión, el ángulo de incidencia que está acá tiene que ser pequeño para que la luz, el rayo de luz blanca, se refleje. El valor del ángulo de incidencia de ingreso es igual que el valor del ángulo de incidencia de salida de ese rayo de luz blanca. Ahora bien, el caso de la refracción, nosotros vamos a ver que el rayo de la luz blanca llega con un ángulo de incidencia específico. Ese ángulo de incidencia hace que ese rayo pase por un medio de transmisión y salga, luego, después de que pase por el medio de transmisión, salga con un ángulo de incidencia igual con el que entró. Ahora, estos fenómenos de reflexión y refracción yo los voy a ver en la vida real, en la Tierra, y esa es la razón porque a veces algunos planetas podemos verlos brillar como si fueran estrellas. Por ejemplo, el caso de la reflexión, en los ángulos de incidencia, los rayos de luz del Sol llegan con un ángulo pequeño, ¿sí? Y esa luz se refleja. Por lo tanto, yo veo que los planetas reflejan la luz del Sol. Sucede algo similar a la Luna. Si nosotros viéramos la Luna de una posición más lejana de lo que nosotros la vemos ahorita en la Tierra, sino que nos alejamos, vamos a ver que la Luna refleja luz muy fuerte como si fuera una estrella. Se puede ver como un punto brillante. Entonces, ese fenómeno de reflexión puede suceder cotidianamente y entonces es una forma para identificar dónde es que sucede. La refracción como tal es otro fenómeno que nos interesa desde el proceso de la determinación del azimut, porque la refracción sí nos afecta y hay que hacer una corrección con relación a eso. Vemos la posición de una estrella, vemos la atmósfera, vemos la posición de una persona que está en la Tierra. La posición verdadera del astro es esta que está acá, pero aparentemente la persona ve la posición del astro acá. Esto es falso. ¿Por qué es falso? Porque el proceso de refracción me dice que el rayo de incidencia ingresa, se transmite y sale con un ángulo de incidencia igual con el que entró. Entonces la posición del astro realmente está acá y no acá como uno podría pensar al estar observando los astros en el firmamento. Este fenómeno de refracción lo vemos cuando estamos en una piscina y observamos debajo del agua hacia la superficie y vemos que la ubicación de algunos elementos que se pueden visualizar por debajo del agua están desplazados en el espacio. Esta es la razón, que es por el fenómeno de refracción, es la razón por la cual yo identifico ese desplazamiento. El de reflexión lo podemos observar cuando estamos viendo el lago y el lago refleja la luz de algunos de los postes que se encuentran alrededor de la superficie de agua, porque los ángulos de incidencia son pequeños y reflejan la luz. Aquí hay otro fenómeno óptico que es de interés para nosotros desde la parte topográfica, porque vemos dónde entra el rayo de luz blanca a un prisma y se descompone en la cantidad de colores de un arco iris dentro de lo que es el espectro de luz visible. Entonces, este espectro de luz visible es el desglose de la luz blanca pasando por un prisma. En este proceso, lo que nosotros analizamos, o lo que nosotros podemos identificar, es un fenómeno de refracción donde la luz entra con un ángulo de incidencia, pasa por el prisma lo descompone en los colores del arco iris. Este fenómeno del prisma que estamos viendo acá es el mismo fenómeno que se presenta en un arco iris. La función del prisma es el medio de transmisión. Un arco iris, el medio de transmisión es una
capa de humedad, de lluvia puede ser, que lo que hace es descomponer la luz blanca en la cantidad de colores que nosotros como seres humanos podemos ver en el espectro de luz visible. Bueno, aquí nosotros vamos a observar lo que es la corrección por refracción. La corrección por refracción requiere de elementos, por ejemplo temperatura, requiere de presión atmosférica. En un momento del proceso estuvimos hablando que se requería un barómetro para la presión atmosférica y un termómetro para la temperatura. Aquí es importante identificar la fórmula, cómo está conformada, ¿sí? Donde R sub I es la corrección por refracción que yo voy a hacer a todos los Z sub I corregidos por semidiámetro. Y me habla de que es una fórmula donde 0 grados, 0 minutos, 57.8 segundos por la tangente de todo este elemento, que es Z sub I, el valor angular corregido por semidiámetro, que lo habíamos hecho, lo vamos a hacer anterior a la corrección por refracción, menos 0.06388, 89 grados, por la tangente de Z sub I, por 278 por 1 menos 0.0016 por la temperatura, por la presión atmosférica. Y eso lo dividimos entre 353.5 y lo multiplicamos por 268 más la temperatura. Entonces, esta fórmula la recomiendo yo hacer por partes. Entonces, hacen primero esta parte que está acá, después lo pueden multiplicar, después de que lo multiplican por esto, por este elemento, y después lo dividen por este elemento, para que el resultado les dé correctamente, porque a veces no tenemos los resultados exactos que se requieren para este ejercicio. Bueno, aquí ya vamos a empezar a desarrollar el ejercicio de determinación de la similitud a partir de observaciones al Sol. Vamos a ver que ya tenemos datos recogidos de campo, donde tengo el L sub I, que es el ángulo horizontal observado, y tengo los Z sub I, que es el ángulo vertical observado también. Tengo la hora, que es lo que hemos hablado en el procedimiento, que hay que recolectar, y tengo dos observaciones. Unos datos que también me interesan a mí: la temperatura, la presión atmosférica, el semidiámetro del Sol, la declinación del Sol, que esto es lo que nosotros hemos estado llamando oblicuidad de la eclíptica, la declinación del Sol, y me dice que la primera serie fue observada en el cuadrante inferior derecho y la segunda serie fue observada en el cuadrante superior izquierdo, siempre haciendo tangencia en las circunferencias del Sol con la retícula del lente del equipo topográfico. Entonces, aquí nosotros vemos una primera fórmula, que es la corrección por semidiámetro, y el valor de la fórmula va a obedecer, el signo va a obedecer a la ubicación en la cual yo voy a obtener los datos. Entonces, en este caso que estamos trabajando nosotros, nos decía que la primera observación fue hecha en el cuadrante inferior derecho. Por lo tanto, el L sub I es negativo. Entonces, la fórmula aquí se adapta para que este valor sea negativo. Y el Z sub I también es negativo. Entonces, yo voy a determinar el valor del Z sub I y el L sub I para la primera observación, contemplando estos signos positivo, negativo y negativo para el Z sub I y para el L sub I. Recordar: Z sub I, ángulo vertical; L sub I, ángulo horizontal. Y con los datos que tengo yo aquí en el ejercicio, he obtenido el valor del ángulo vertical corregido por semidiámetro y el ángulo horizontal corregido por semidiámetro. Entonces, es importante verificar esos valores. Ahora,
Para el segundo caso, yo tengo que ver el gráfico y me dice que como la segunda serie, la segunda observación se hace en el cuadrante opuesto, el L sub i y el Z sub i van a ser positivos. Entonces este valor que está acá en la fórmula yo lo voy a contemplar de manera positiva. Lo mismo el L sub i y el Z sub i. Y obtengo yo entonces estos resultados para el Z sub i de la serie de la línea 2 y el L sub i de la línea 2. ¿Sí? Lo que yo estoy teniendo. Posterior a tener esos datos corregidos por semidiámetro, debo de determinar el valor de la corrección por refracción. El valor de la corrección por refracción se hace para el valor del ángulo vertical corregido por semidiámetro. Esta es la fórmula que habíamos determinado anteriormente. Entonces, si incluimos los datos del Z sub i corregido por semidiámetro para la observación 1 y el Z sub i corregido por semidiámetro para la observación 2, voy a hallar un R sub i 1 y un R sub i 2. Recordar que es recomendable incluir los datos de forma individual, paso a paso, para poder obtener estos resultados. Ahora, el ángulo corregido por refracción es agarrar el ángulo vertical corregido por semidiámetro menos el factor de corrección de la refracción. Entonces nosotros vimos que el R sub 1 es 0 grados, 0 minutos, 16.12 segundos. Le resto ese valor al ángulo corregido por semidiámetro, por semidiámetro para la primera observación y para la segunda observación. Bueno, ahora continuamos determinando el valor de A. El valor de A es un promedio de los Z sub i corregidos por refracción. Entonces, si yo tuviera más observaciones, yo tendría que hacer una división ya no entre 2 elementos, sino entre 4, 5, 6 elementos, que es lo que yo tenga determinado en las observaciones. El valor de B está relacionado con una diferencia entre los L sub i corregidos por semidiámetro. Este es el resultado de esos L sub i corregidos por semidiámetro. El siguiente paso es determinar el valor del ángulo paraláctico. Teniendo el valor de A, de B y el ángulo Z sub i2 corregido por refracción, y el Z sub i1 corregido por refracción, yo podría determinar el valor del ángulo Q, que es el ángulo paraláctico. ¿Qué es el ángulo paraláctico? Es un ángulo que se forma a partir de circunferencias máximas perpendicular, una al plano del ecuador y la otra circunferencia máxima perpendicular al plano del horizonte celeste. Ese ángulo que se forma entre esas dos circunferencias máximas es lo que yo llamo ángulo paraláctico, y es importante para poder determinar lo que es la latitud de la señal y el azimut del sol. Bueno, entonces ahora, teniendo el ángulo paraláctico, puedo yo desarrollar lo que es el azimut de la señal y la latitud del punto de observación. Entonces aquí solamente sustituyo el valor de B y de A, que ya habíamos calculado anteriormente, y el Z sub i1, Z sub i2 corregido por refracción y el Z sub i1 corregido por refracción, que ya lo habíamos tenido anteriormente. Son estos valores que están acá. Ahora, la fórmula de la latitud requiere de incluir el valor de la declinación del Sol, que es la oblicuidad eclíptica que se dio en el ejercicio inicialmente. Entre esos valores que está aquí adelante es este valor que está aquí, que es menos 12 grados, 21 minutos, 52.4 segundos. Es negativa porque el Sol se ubica por debajo del plano del ecuador. Se incluye ese valor de la declinación del Sol,
se incluye el valor del valor A, que lo hemos calculado aquí anteriormente, y el Q, que es el ángulo paraláctico. A partir de estos valores, procesando la fórmula, importante, despejando el ángulo omega, determinamos nosotros lo que es la latitud del sitio del punto de observación. Ahora, para determinar el azimut de la señal, utilizo esta fórmula. Cotangente del azimut es igual a la tangente de la declinación por el coseno del valor de A por la cosecante de Q menos la cotangente de Q por el seno de A. Aquí hay que reconocer que la cotangente, 1 entre tangente, cosecante es 1 entre seno, y tenemos que simplificar esta función para poder obtener los resultados. Posterior a la simplificación de esa función, lo que hago yo es determinar el valor del azimut del Sol. Bueno, aquí ya tenemos simplificado la función para determinación del azimut de la señal. Vemos el resultado para este ejercicio, que es menos 57 grados, 40 minutos, 45.86 segundos. Este valor no puede ser negativo, entonces lo que hacemos es sumarle 360 grados, porque los ángulos negativos asumimos que van en contra de las manecillas del reloj, y como tenemos una circunferencia en la cual se desarrolla nuestro ejercicio de ángulos horizontales, lo que hacemos es sacar la diferencia y determinamos el azimut del Sol, que es de 302 grados, 19 minutos, 14.11 segundos. Ahora, el azimut del Sol no es lo que a mí me interesa, sino es el azimut de la señal. Pero determinando el azimut del Sol, yo puedo trasladar el azimut del Sol al azimut de la señal. ¿Cómo? Determinando un promedio de los ángulos horizontales, porque el procedimiento me decía a mí, cuando yo terminaba de hacer las observaciones del Sol, vuelva a ver la señal. Esos son ángulos horizontales que se determinaron, y esos ángulos horizontales promediados me van a permitir hacer una operación para determinar el azimut de la señal. Ese cálculo lo hacemos determinando el azimut del Sol menos el azimut de la señal. Entonces, este valor que está acá, este es el ángulo horizontal corregido por semidiámetro, el promedio de los ángulos horizontales corregidos por semidiámetro, lo que son L sub I1 y L sub I2. Y el azimut del Sol calculado en la parte superior, lo que hago yo es restarle el promedio de los L sub I para encontrar el azimut de la señal. Finalmente, el ejercicio, yo podría hacer un gráfico de los ángulos determinados en levantamiento para determinar la ubicación de la señal y la ubicación del Sol para el ejercicio en específico. Bueno, eso sería ya prácticamente el ejercicio completo para determinación del azimut de una señal a partir de observaciones del Sol, y a la vez también determinamos lo que es la latitud de un punto utilizando los mismos valores del azimut del Sol.